Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de... Bueno, hubo una situación en Santiago. Creo que tenemos el video para quienes están en redes y en televisión. Desaprensivos se apersonaron a los frentes de un colmado. ¿En qué sector de Santiago Eso fue esto en se da? Santiago, no tengo el detalle exacto, Del barrio. pero las informaciones que nos llegan pues dicen que se trata de una confrontación entre grupos por el control de un punto de drogas. Quizás antes de finalizar el programa podamos tener detalle de dónde ocurrió específicamente. Y que hay 3 heridos como consecuencia de ese hecho. Pero bueno, dándole las noticias avanzadas, ¿verdad? Calientitas, pero ya ustedes saben, lo anunciamos, que este es el momento de nuestra conversación acá en Más Cerca. Y realmente es un gran gusto poder hablar con uno de los protagonistas del día a día, como bien decimos en la introducción de nuestro segmento. Abogado de los Tribunales de la República. Le voy a preguntar qué tanto ha ejercido, por cierto. Pero ahora el protagonismo tiene mucho que ver con lo partidario. Es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y también es diputado de la República por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Función que se ve mucho más, con más responsabilidades a propósito de que es vocero del bloque de ese partido político. Omar Fernández Domínguez es nuestro invitado en Más Cerca. ¿Qué tal usted? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes y para mí es un gran privilegio y un honor venir por primera vez en persona, porque recuerdo que en campaña hicimos algo y desde entonces, bueno, pues no hemos tenido la oportunidad, como pasa el tiempo tan rápido, pero para mí, para mí es un honor, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Marisol estaba recordando que ella Sí, te vio corretear por los... por los pasillos del Palacio Nacional cuando yo era una Nobel reportera. Acláralo en una ahora, pero... edición, ya hace 25 años de eso prácticamente. Y Omar corría por los pasillos del Palacio siendo un niño muy vivaracho e inteligente, pero era chiquitito, menudito. Y nada, vemos a este caballero que se ha convertido en diputado, el primer diputado de la Fuerza del Pueblo. Y nada, y descollando y trabajando en un proyecto político bajo la sombrilla de la Fuerza del Pueblo propio. Vamos a ver, ¿qué ofrece Omar Fernández a los jóvenes para hacerlos llegar hasta su proyecto político y evidentemente la Fuerza del Pueblo? Bueno, a ver, le diría primero, yo creo que como joven de 31 años ahora, llegué con 28 a la Cámara y fui candidato con 27. Él puede todavía contar los años. Le diría que quizás algo que intento como promover es la ilusión y la esperanza de que los jóvenes sí tienen un espacio en política. Y yo pienso que nuestro partido, que por demás es el más nuevo de todos, al menos hasta las próximas elecciones, que sé que van reconociendo unos cuantos y seremos más de 30 partidos que vamos a las próximas elecciones. Pienso que quizás el mensaje que más intento llevar es que, primero, en este partido, como en otros, creo que hay espacio. Es importante que no dejemos la política solamente a los políticos y que el joven también entienda que no solo por su condición de juventud, eso significa algo en sí mismo. Yo creo que hay que combinar la juventud con algo de rebeldía sana. Yo pienso que hay que combinarla con preparación académica, con saber entender las oportunidades, interpretarlas y aprovecharlas. Entonces, cuando se dan como todas esas cosas, y sobre todo cuando dentro de mi partido intento provocar las posibilidades para que más jóvenes de alguna manera, bueno, se le abra esa puerta más fácil, tenga el chance de acceder a cosas que quizá de otra manera no se le hace por ahí tan fácil, es lo que yo creo que va como ayudando a que la Fuerza del Pueblo gane buena atracción. Las puertas a Omar Fernández se le han abierto porque es joven, porque tiene preparación académica o porque es hijo de un expresidente de la República y de hecho milita en el partido que preside ese expresidente de la República. Te diría que un poco de todo, porque... Qué honesto, me encanta. Claro, o sea, debo reconocer que ser hijo de Leonel Fernández evidentemente tiene sus cosas. Lo que sucede es que no siempre la gente sabe interpretar que en esto se heredan activos y pasivos. Y lo digo porque, a ver, para mí ser hijo de Leonel es un gran orgullo, como lo es ser hijo de mi madre también, de quien poco se habla. Pero también, a ver,
los detractores naturales de Leonel, sin conocer a Omar, tampoco quieren saber de Omar de entrada. Y eso es una cosa terrible para uno empezar a ¿Sientes construir. eso? ¿Te ha llegado esa, vamos a decirle así, mala vibra? Cada vez menos, por suerte, porque con el tiempo quizás he logrado de alguna manera explicar que soy hijo de Leonel, pero no soy Leonel. Ni hablo como él, ni pienso exactamente como él. Hasta ideológicamente somos distintos. Y son de las conversaciones más interesantes que tenemos. La democracia empieza desde la mesa de la casa. Bueno, Y bueno, quizás eso me ha ayudado un poco, pero yo sé que persisten y siguen aquellas voces que no quieren nada con Leonel y bueno, tampoco quiero nada con Omar porque es su hijo. Y a veces no me dan la oportunidad de que me conozcan, de que quizás entiendan mis postulados, mis ideas, lo que yo represento. Y si aún así no quieren simpatizar conmigo, bueno, pues válido. ¿cuáles son esas ideas que Omar defiende delante de Leonel y que no son para nada parecidas? No, yo diría, a ver, va quizás desde temas cosméticos y de estética, por ejemplo, de redes sociales. Yo creo mucho en la potencia de las redes sociales. Él no es que no, pero no ha hecho quizás esa transición hacia la manera... En AM todavía. No, él está en FM, pero en una frecuencia de que, verá, medio ahí todavía, pero va desde esas cosas hasta... no, Un tema no cosmético que quizás para que no sea ni siquiera quizás de República Dominicana, donde ustedes sí tienen una diferencia permanente o que se ha mantenido en el tiempo. Que un tema... bueno, por ejemplo, si hablamos de política norteamericana, por ejemplo, Ujú. él es claramente y abiertamente más proclive a los demócratas y yo a los republicanos, por ejemplo. Pero somos así, en ese sentido. Entonces, claro, cuando conversamos sobre potenciales candidatos a futuro y no sé qué, ahí chocamos bastante porque yo me inclino más a los republicanos y a los demócratas, por ejemplo. Ahí tenemos diferencias. Omar, hay un aspecto que me llamó siempre la atención. Tú eres un joven talentoso, llegas a la política, como bien ya explicaste, las condiciones del activo y el pasivo, pero de repente eres el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, donde habían otros actores de mayor experiencia para manejar la situación que estamos viendo, por ejemplo, ahora. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Qué te costó a ti? ¿Fue una decisión personal, particular? ¿Te impusiste o esto se produjo un consenso dentro de la organización para que tú encabezaras esa posición? Bueno, lo primero es que si algo entendí como desde el principio de mi bien corta carrera política aún, es que las imposiciones como que no son buenas, indistintamente de mi condición de hijo de. Si no fuera hijo de, tampoco estaría bueno que me impongan en nada. Y entendí también que los primeros 2 años como diputado eran de formación. Había una curva de aprendizaje importante que tenía que superar y no pretendía yo llegar allí a ser vocero de algo que yo desconocía, que no manejaba bien. Y por eso el hecho de que haya sido Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, nuestro vocero los primeros 2 años, fue importantísimo en mi formación. Ahora bien, en un momento entendí también que yo tengo el mismo derecho que los 17 diputados que me acompañan en mi bancada. Y es por eso que le consulté a cada uno, les pregunté, mira, les comenté, mira, la verdad que tengo aspiraciones, me gustaría, de alguna manera quiero que me juzgues no por mi edad, sino por la edad de mis ideas. Yo creo que tengo planteamientos interesantes que presentar acá, sobre todo para innovar en la manera de legislar y con con nuestro bloque de diputados. De hecho, algunas de las ideas, gracias a Dios, nos ha ido bastante bien, con las pasantías legislativas. Ahí tenemos un grupo de jóvenes que trabajan con nosotros y se forman y salen con... ¿En total, Omar, tienen ahora? Tenemos 5 pasantes ahora mismo, adquiriendo experiencia con nosotros. Y lo más bonito de ello es que salen con una carta de recomendación firmada por 18 diputados de la República. O sea, nadie sale con una carta de recomendación para conseguir un empleo. Y además bien formados con nosotros en el Congreso Nacional. Y yo creo que todas esas ideas, cuando se las expuse, conté con el apoyo de la amplia mayoría. Allí sí, por supuesto, hubo un diputado que también aspiraba a lo mismo. Sometimos a votación interna entre los legisladores, los Creó un colegas. cierto malestar eso en él, ¿no? No, pero a ver, se malinterpretó en un momento y sin necesidad, porque a veces hay como voces fuera que quieren decir que porque el hijo de Leonel, no sé qué cosa. Bueno, si ser hijo de Leonel es mi condena, pues no sé qué hacer, pero yo creo que tengo tanto derecho como cualquier otro diputado. Y en ese sentido ahí, Omar, también, otro aspecto que le ha dado mucho seguimiento ha sido la valoración que presentan las diferentes encuestas en diferentes etapas. En el poco tiempo comenzaste a marcar un alto posicionamiento en las diferentes encuestas. De hecho, hubo una de las más recientes
que te coloca con una valoración por encima de tu padre, el doctor Fernández. ¿Cómo se da esa relación entre ustedes de cara a ese indicativo que tienen las encuestas y guardando la distancia en el tiempo? Porque si nos vamos a la Edad Media, había reyes que no toleraban que sus hijos, por ejemplo, pudieran ser para ellos una amenaza en cuanto a su desplazamiento. ¿No se ha dado ese caso en la relación tuya con tu padre? No, en absoluto. Por el contrario, yo pienso que este oficio nos ha acercado más que nunca. Porque ahora ya no soy solo su hijo, sino que soy su compañero de partido. Y bueno, y por cierto también tengo la oportunidad de estar constantemente sujeto a recomendaciones de él. Y le pregunto bastante y ahí me ayuda mucho con temas que aún no manejo bien. Yo vi esa valoración de esa encuesta, cosa que primero fue un gancho que me tiraron ahí porque tampoco me creo, ¿verdad?, que esté yo por encima de nada. Pero también intentando interpretar qué era esa valoración, lo que me dice en realidad es que no es que yo esté mejor valorado que Leonel, es que quizás él tiene más rechazo que yo porque ha sido presidente 3 veces, cosa que yo no he sido, y si vemos cada cual en su dimensión, como yo no tengo el rechazo que él tiene por haber sido presidente 3 veces, se supone que tendría mejor valoración que él. Esa es la interpretación que le doy, pero no es que en realidad yo sea más que él, ni pretendo serlo, ni nada por el estilo. Ahora, son, qué sé yo, cosas que se dan, los conversamos, él se ríe muchísimo, creo que se siente orgulloso también, como me sentiría yo si tuviera un hijo, ¿verdad? No lo tengo, pero el día que lo tenga me sentiré contentísimo de que también eche para adelante y más si en el mismo oficio que compartimos, o sea que esas cosas se dan. Se dice, y no es un rumor, es más que un rumor, que Omar aspirará a la nominación por la senaduría del Distrito Nacional y que está bien posicionado en el marco de esas aspiraciones. Omar aspirará a la senaduría por el Distrito Nacional y de ser así, ¿cuál sería, si se quiere, también, exacto, pero yo le hablo de la senaduría porque como que más se habla ya de eso, como que ya descartaste la alcaldía, descartaste candidatearte de nuevo a repetir en la diputación y cuál es, si se quiere, tu oferta base a los electores nueva vez. Bueno, Saludos para Cristian Cabrera, periodista destacado. claro, es un gran hermano. Bueno, lo primero, Aníbal, que es que no he descartado ni siquiera repetir como diputado. Porque si lograse yo repetir como diputado, significaría primero una bendición de Dios y segundo una gran cosa, porque significa que habrán confiado en mí porque lo hice bien y me dan una segunda oportunidad. Entonces, también si algo le he cuestionado a políticos en el tiempo, es que suelen descuidar lo que tienen por estar pensando en lo que viene. Y a mí lo que me toca ahora mismo es ser un buen diputado, un buen legislador, intentar dejar un legado, por demás muy difícil, y es importante que quienes sintonicen, escuchan en este momento, comprendan que es posible que yo termine mis 4 años como diputado y no haber convertido ningún proyecto en ley. ¿Por qué? Porque la burocracia es terrible en la Cámara, en el Congreso Nacional. O sea, uno lograr someter un proyecto y que se le asigne a la comisión y que la comisión lo estudie las veces que tiene que estudiarlo, que rinda un informe, que el informe llegue al hemiciclo, que se pueda debatir, contar con el apoyo de la mitad más uno. Yo tengo una bancada de 18 diputados, 18 suena mucho, hasta que tú sabes que son 190 en total. Entonces necesito el concurso de los PRMistas, de los PLDistas, de los reformistas, de los partidos. ¿No has aprobado ningún proyecto? La idea, no, por suerte, pero sí sé que se da esa práctica y me parece una práctica deplorable, no creo que sea correcto. Pero, bueno, se dan esas cosas por lo que yo no para nada descarto repetir como diputado. Si logro repetir como diputado, para mí sería una gran cosa. Si eso es una gran cosa, imagínate entonces ser alcalde o senador. ¿Qué le dices entonces a quienes dicen por ahí que bien aspirarías a alcalde o aspirarías a senador? ¿Eso está descartado? ¿Qué les respondes? No, tampoco lo está. A ver, ahora tenemos una ley que te traza plazos. Yo creo que la decisión debe tomarse ya pronto. Y también es como un poco entender y saber interpretar dónde podría yo servir mejor, porque son funciones transversalmente distintas. Y eso, que están cruzando la calle uno del otro. Pero una es más de campo, de terreno, otra es legislativa, como me he formado ya ahora como diputado. Pienso que igual en el Senado sería una grandísima oportunidad representar una demarcación como el Distrito Nacional. La alcaldía igual, creo que un trabajo bellísimo, además un legado tangible. Dicen que estás bien en algunas mediciones, dicen. Para senador.
Yo lo veo, pero yo no me dejo marear por esas cosas, porque también son retratos del momento, pero yo trato como de concentrarme como en lo importante, en tratar los temas que yo creo que son acuciantes y urgentes para los capitaleños y para la República Dominicana. Omar, hay una dicotomía que yo particularmente no entiendo. El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, constantemente pues nos dice lo bien que estamos con respecto al pasado, el crecimiento de la economía, o sea, de acuerdo a la visión del gobierno. Muchas cosas que nunca se habían hecho en República Dominicana se están haciendo a partir del año 2020. Y entonces vemos que el dinero, dice el gobierno, que le rinde como nunca y como a nadie. ¿Cómo se traduce eso entonces en la cantidad de préstamos que se están solicitando a través del Congreso? Bueno, yo no sé si es casualidad o si usted tuvo la oportunidad de verlo, pero hace justo 6 días, el último turno que tomé en la Cámara de Diputados fue respecto a ese tema. No Y tuve la oportunidad. fue, mira qué gran casualidad. Sí. Y es que me llamaba la atención la diferencia entre gastos corrientes del Estado e ingresos corrientes. Hablamos de gasto corriente, lo que es las nóminas. Exactamente, esas cosas, ¿verdad? exactamente. Y la diferencia es de 63.000 millones de pesos el día de hoy. Entonces yo le hacía el cuestionamiento al gobierno de que nos explicara cómo por un lado nos dicen que por primera vez en la historia los chelitos rinden más que nunca, que ahora se hace más con menos y que por primera vez se administra de manera eficiente el Estado, y por otro lado vemos una diferencia de 63.000 millones de pesos entre gastos corrientes e ingresos corrientes y 52.000 millones de pesos entre gastos corrientes e ingresos fiscales. Entonces, ahí es donde viene como la mala fama que tiene el Congreso. Préstamos, pero ¿para qué? Siempre he dicho, intentando ser muy coherente con mi línea, los préstamos no son malos, depende para qué se toman. Si usted me dice a mí que es un préstamo que tiene un principio básico, que tenga la capacidad de repagarse en el futuro y que además venga a impactar a más de una generación y que venga a tratar temas que son, diríamos, estructurales básicos de la República Dominicana, como la creación, como la construcción de un acueducto que le lleve agua potable a una comunidad vulnerable de Santo Domingo Norte, que fue el último que apoyé, no solamente voté por el que sí, votaría 1000 veces más por uno que sí así. Pero si me dices que es uno para ver cómo podemos pagar nómina en el Estado y algo que no tiene que ver con ningún... A ver, representa un problema grave que tenemos de política fiscal en República Dominicana, pues evidentemente no voy a estar de acuerdo con un préstamo como ese. Vi con buenos ojos que ya se sometió el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que además es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Lo estoy estudiando, pero me parece que voy a encontrar algunas cosas ahí que no están bien. Y ojalá no tengamos la necesidad de pedirle a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que retire otro proyecto más. ¿Cómo cuál te llamó la atención de ese anteproyecto? Yo prefiero como guardarlo todavía porque es posible que sea mañana que lo revele. Entonces, mañana en el hemiciclo quizás me toque tomar un turno porque quiero, o sea, apoyo la ley, lo dije públicamente, pero una ley, diríamos, que esté bien redactada, que vaya pensando. ¿Pero qué te llamó la atención en particular? Deme hasta mañana, hombre, por favor. Pero ¿y por qué hasta mañana si estamos hoy? aquí Lo hoy. que pasa es que no he completado la idea todavía. No quiero como... No, pero no nos la dé completa, danos un poquito. Es que de no idea. quiero, a ver, no quiero desorganizar las Que ideas. la y aceptamos no la tengo bien. incompleta, sin Quizá problema. me acuesto yo la 3 de la mañana entendiéndolo bien hoy, así que por eso no quiero como tirar cosas que no domino bien todavía. Precisamente, tú eres de la Comisión de Justicia y bueno, en República Dominicana el elemento justicia es sumamente importante, no solo porque es un poder del Estado, sino porque cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de seguridad, la justicia nos llega a la cabeza que hay un elemento importante. En ese sentido, entonces, hay códigos pendientes, el penal, entre otras normativas judiciales. Entienden que terminada esta legislatura, o por lo menos terminado este periodo en el Congreso, ¿habrá parido alguna normativa en ese sentido? Yo llegué a la Cámara de Diputados muy ilusionado con el tema del Código Penal, tanto así que luché para ser miembro de la Comisión de Justicia, que las comisiones solo tienen 15 miembros. Y tenía una demanda de más de 90 O diputados. sea, que hay que fajarse para lograr para algunas... la cuota para poder entrar a esa comisión. Y lo logré, el único de la Fuerza del Pueblo que representa allí un asiento en la Comisión de Justicia. Y recuerdo que cuando iniciaron los trabajos de la comisión, el primer tema fue el Código Penal. Y decía yo, wow, qué oportunidad tengo yo de que un código que tiene ya 20 años discutiéndose en esta Cámara, yo sea de los miembros que va a lograr que se apruebe este Código Penal acá. Wow, o sea, voy a quedar en la historia, decía yo. Ay. y wow, no considero que fui un iluso, pero hoy estoy más aterrizado que cuando llegué a la Cámara de Diputados.
Es una lástima que hoy tengamos un código del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Eso no puede continuar, no debe ser. Yo creo que para hablar con seriedad de seguridad ciudadana en República Dominicana debemos contar con un nuevo código, que por demás tendría más de 80 tipificaciones nuevas que hoy no existen, de delitos Pero ¿cuál es informáticos. la retranca? Si bien nos has comentado que es un poco complejo el tema de hacer normativas y convivir en el Congreso de la República, en este caso en la Cámara de Diputados, imagínate desde afuera lo que uno piensa y pero casi todo senador o senadora, todo diputado o diputada que entrevistamos entiende como que es necesario el código. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la retranca? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la magia? ¿Qué es lo que ocurre ahí adentro? Es muy extraño, pero si tuviese que yo que concluir en algo, diría que definitivamente lo que le ha faltado es voluntad política. O sea, es muy extraño porque, a ver, hemos intentado todos los formatos. Comisión normal en la Cámara de Diputados, aprobamos un informe, lo aprobamos en la Cámara y llega al Senado. En el Senado, por alguna razón, se discute, se le modifica algo, pedimos el proyecto y se cae. Luego intentamos comisiones bicamerales, con senadores y diputados para hacer el trabajo una sola vez. Y allí lo estudiamos y lo discutimos y llegamos a una especie de consenso, salvo aquellos artículos que ya sabemos que generan disidencia. Eh, eh, Siendo lo más democrático posible, rendimos 2 informes, uno favorable y uno disidente. El disidente se vota, no gana, llega el favorable. Pero bueno, ahí en el asunto, y taca, y se habla y se le modifica algo, vuelve a la comisión y pedimos otra vez. Entonces uno como que al final, a la única conclusión que llego es que no ha contado con la voluntad política necesaria. ¿Por qué digo eso? Porque me doy cuenta que cuando llega un proyecto del Poder Ejecutivo, un préstamo, se llega con toda la voluntad política del mundo y ahí se aprueba en una semana en ambas cámaras. Pero cuando llega un proyecto como este, que genera controversia, que a lo mejor no se quiere ruido, que no sé por qué no se asume con valentía, aunque hayan 2 o 3 artículos en los que no haya un consenso claro, yo pienso que los otros cientos de artículos son tan importantes como eso y no hay que sacrificarlos. Entonces, que quizá me enciendo un poco porque me apasiono con el tema, quisiera contar ya con un código, pero lamentablemente me doy cuenta que hasta ahora lo que ha ganado es la disidencia en 2 o 3 artículos por encima de los cientos que son tan importantes como ellos. Omar, ya para concluir, estamos cerrando la entrevista, hay un tema de alianzas. ¿Dónde favoreces tú que sean las alianzas? ¿Dónde estás pujando para que eso se dé? Porque me imagino que eso es un tema, mucha gente quiere, mucha gente propone. Tú debes tener algunas propuestas. Bueno, yo tengo primero la oportunidad, y le agradezco mucho a mi partido, de que me incluyese en la comisión de alianzas para discutir con otros partidos políticos. Y eso me ha dado quizá la oportunidad de comprender mejor cómo se forjan las alianzas. Importante que quienes sintonizan sepan que no, diríamos, ningún partido llega al poder sin pactar con otros partidos políticos. Desde el Frente Patriótico en su momento, el Bloque Progresista luego, el propio presidente Abinader llegó pactando con otros partidos políticos. Incluyendo de ustedes. En algún nivel, en el municipal, si es correcto, Claro, y en el senatorial. claro. Ahora bien, yo soy de los que está profundamente convencido de que las alianzas deben tratarse de algo más que negociar puestos y posiciones. Yo aspiro a que le podamos presentar a este país un pacto, primero, en el que la fuerza del pueblo no negocie ni sus principios ni sus valores, en el que le podamos entregar propuestas a un país que sepa cómo piensa este frente opositor, y que a pesar de que ideológicamente seamos distintos, de que tengamos disidencias en algunos puntos, de que no en todo estemos de acuerdo, que no le generemos más crispación a una ciudadanía que lo que clama es por entendimiento, por consenso y por diálogo. Yo creo que cuando nos ponemos en el medio y sabemos ceder en algunas cosas es cuando la gente valora las propuestas que uno presenta, sobre todo cuando proponemos ser alternativa a lo que hay hoy. Entonces, ahí es donde yo como que tengo mucho deseo de que le podamos decir a la gente, mira, lo que proponemos para mejorar la calidad de la educación en República Dominicana es esto. Lo que procuramos para que tengamos mejor sistema de salud, de acceso gratuito y de calidad y universal para todos es esto. Y ahí yo creo que la gente se va a convencer. Bueno, En todo caso, Estamos soñando se nos mucho, va el Omar. tiempo. sí, pero ya para aterrizar la idea, en todo caso, lo que le quiero decir es, vamos generando un gran frente opositor. Ya hemos cerrado con más de 6, 7 partidos políticos, serán más finalmente. Y lo que más me enorgullece es saber que en casi todo estamos de acuerdo. Omar, para cerrar ahí entonces, Abel Martínez, virtual candidato del Partido de la Liberación Dominicana, hizo una propuesta pública a la fuerza del pueblo, ¿verdad? ¿Qué valoración te merece?
Bueno, yo no soy miembro de la dirección política, eso le tocará Pero estás en la a los comisión líderes del pero estás partido en la que lo comisión de discutan. alianza, ¿eh? Estás en la comisión de alianza. He hecho una propuesta de que vayan por separado las municipales y que quien quede encima, entonces el que quede debajo apoye. Lo que pasa es que en el caso del PLD se declaró caso especial y entonces eso le toca ya al presidente del partido. Eso le toca al presidente del partido. Ay, 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 ay. Por suerte que es jovencito y no sí. tiene tanta Denle experiencia. encima de tiempo y usted verá. Omar Fernández, vocero de los diputados del partido Fuerza del Pueblo, abogado y por ende diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, nos ha acompañado. Ha sido grata la conversación con usted. Muchísimas gracias. Quedaron pendientes los proyectos que usted ha sometido, pero que no sean, que quizás ni se aprueben. Son muchos. ¿Cuántos son que usted ha sometido? Sí, unos cuantos, cerca de 10. ¿Cómo cuáles? Bueno, el de transición gubernamental, Ay, yo me acuerdo uno de que ese, procura sí. una reforma de la ley de protección animal y tenencia responsable, Ay, sí, para que valga la pena. uno que busca la creación del primer Centro Nacional de Criminología en República Dominicana, uno que prohíbe la venta a menores de edad de los vapes, que ahora es un tema que está bastante en boga. Genial. Y hay que hacer una ley para eso, para los vapes. Lo que pasa es que no está regulado. Pero el vape cigarrillo no le no, aplica. No le aplica. No, 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 no. no. Tienes que volver entonces para hablar de esas iniciativas que algunas estoy segura que la gente la abraza. Hay otras que van a generar el proyecto de debate. responsabilidad fiscal me interesa también que vuelva por eso. Para ver También. cuáles son los Pero en el de aspectos. protección animal y tenencia responsable y el mismo tema de cómo regular la transición en República Dominicana, indudablemente es necesario. Gracias, Omar, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos más cerca. Ya volvemos. A nivel carrosario más cerca.